En teoría, el aumento a la tarifa de transporte público tendría que darse a partir de mañana. Eso es lo que dice, ¿no? La normatividad, que tendría que revisarse en los primeros días de cada año y a partir del 15 de enero entrar en vigor. Sin embargo, pues hasta ahora lo único que sabemos es lo que ha dicho la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que será un aumento muy simbólico, muy parcial, que no será representativo para el bolsillo de los ciudadanos, pero decíamos cuestión de criterios, ¿no? Ajá. De lo que puede o no pesar en el bolsillo de los ciudadanos, dependiendo de cuánto sea su poder adquisitivo. Ayer nos decían los expertos en economía, estamos gastando por lo menos el 20% de nuestro ingreso en el transporte público. Y no solo eso, pues obviamente este porcentaje se incrementa para quienes menos ingresan, para quienes menos tienen. Está con nosotros como cada semana Leonel Cerrato. Bienvenido, Leonel. Gracias, buen día, Erika, buen día, Jonathan, buenos y al días. Auditorio, buenos días, frío. Muy frío. Sí. Oye, tú estuviste bueno, pero al frente, caliente también. Estuviste al frente de esa responsabilidad, Sí, de esa te secretaría. tocó. A ver, ¿qué se supone que tendría que pasar con este aumento? Y sobre todo porque el año pasado yo recuerdo que el gobierno del estado nos dijo que iba a entrar justamente a revisar el tema del transporte público, para que esto ya no fuera en automático el aumento de la tarifa, sino que realmente hubiera una mejora en el servicio, se consultara a los ciudadanos. ¿Cómo tendría que darse esta situación, Leonel? Bueno, cuando tuve la responsabilidad en la Secretaría, el planteamiento a los señores permisionarios, que hay que recordar que el transporte, salvo el último año, todo es privado. Son empresas privadas, personas morales, ni siquiera son hombres de camión, son personas privadas. Ahora el Estado tiene unas cuantas unidades que prestan un servicio, pero en su momento todo era privado. Y el primer planteamiento que se hizo de parte del gobierno como parte de la política de Estado fue el que se verificara el cumplimiento de los diversos convenios que venían firmando pues históricamente. En cada año en donde se aumenta la tarifa hay una promesa incumplida, y digo incumplida, de parte de los permisionarios, de mejorar el servicio. Leonel, no se ha cumplido ninguna. Nunca. No. Ni una sola. Históricamente. No, históricamente. Entonces yo hice un recuento en el primer ejercicio, que fue en el año 2021, y la conclusión que avaló el gobernador fue que la tarifa no aumentara, y no se les aumentó. Y se hizo la primera revista completa, integral, donde se detectaron todas las fallas que tenía, desde unidades antiguas que se acordó con ellos que continuaran, las que no estuvieran en estado de chatarra, porque la pandemia les afectó grandemente, y que iniciaba a partir del 22 una tarifa que fue la que dejamos, que es la que actualmente está, porque sí ha habido de parte del gobierno del estado, me consta, un esfuerzo de que los permisionarios inviertan. El asunto está en que ellos sostienen o ellos argumentan, me parece que en unos casos válidamente, que el transporte no es sostenible como está, pero no es sostenible porque hay un defecto principal, y es que las rutas se empalman. Sí. De modo tal que al estar empalmada la ruta, y hay zonas que no se cubren, de modo tal que esto provoca que tengan poco ingreso. Y el asunto fue que durante muchos años una sola persona estuvo al frente de la Secretaría en el ámbito del transporte colectivo. Me refiero, porque no es secreto, a Urbano Menchaca, que no hizo honor a su nombre, ¿verdad? El transporte urbano fue desastroso, porque más bien ahí era como un gerente de las diversas líneas. Entonces, a la hora de hacerse el plan maestro, que se hizo un plan maestro de rutas, se incluyó la Metro Red, rescatar este proyecto fallido de Carreritas El Gris, pero el gobierno se ha visto forzado a invertir dinero para que el transporte sea gratuito en rutas que han abandonado los propios permisionarios. El plan maestro incluye que las rutas cambien, y en esto hubo y hay muchas resistencias, de modo tal que yo en este momento creo que no importa el aumento que se le dé a la tarifa, va a afectar a la gente en primero, pero tampoco va a alcanzar a beneficiar a los transportistas. Me quiero detener en varias cosas que has dicho. Primero, preguntarte, tú que conoces de los números, ¿es o no es negocio el transporte público? Para unas empresas grandes sí,
Para las empresas más pequeñitas que atienden algunas rutas, una buena cantidad de rutas, no es negocio. Ahora, ¿es cierto lo que ha dicho Ciudadanos Observando, que hay más de 200 unidades que rebasan los 10 219 dejé yo, entonces quiere decir que va a haber alrededor de unas 350. Que ya rebasan el límite de años que siguen circulando. Sí. En el 2022, el informe que se dio al gobernador para la toma de decisiones del aumento de tarifa implicaba 219 unidades. Ahora, cuando Fernando Toranzo era gobernador del estado, hace ese estudio del que sale como uno de los ejes esto del proyecto de la red Metrored, como le queramos llamar. Pero otro de los planteamientos, y que era inicial y que parecería como que era el punto más sencillo de partida para reformar el transporte público, era justamente la reestructuración, el reordenamiento de las rutas del transporte público, el buscar que, uno, cubrieran toda la mancha metropolitana, y dos, que evitaran este empalme, e incluso me acuerdo de la tercera línea, que era que hubiera posibilidad de transbordo de una unidad a otra. ¿Por qué no se pudo llevar a cabo? Porque han pasado administraciones completas por la y resistencia, no ha pasado. La resistencia de los permisionarios. A mí me tocó plantearles en el 22 todo el plan maestro diseñado por profesionales, en donde la red metro se volvía troncal. Como líneas principales iba a tener dos nada más, el periférico, y una línea que segmentaba en dos la ciudad. Hasta la zona industrial. Y durante 2 años el ofrecimiento era ese, la Metrored iba a ser una empresa del Estado, pero después iba a dar acciones en proporción a las concesiones, para que invirtieran los permisionarios en una línea fija que les diera dividendos. Pues ellos no estuvieron de acuerdo en un origen, el plan se quedó, sé que la secretaria lo ha continuado porque incluso ha hecho lo que la Secretaría de Comunicaciones planificó desde el inicio del gobierno del gobernador Gallardo por su propia instrucción, que fue el transporte de Metrored en la zona metropolitana y en valles. Para este año el plan indicaba que debía de estar también en Río Verde. Va ligeramente atrasado, pero también entiendo yo que fue porque entró en operación 6-8 meses después de lo previsto aquí en la capital. Sí. Pero las líneas que además se les garantizaba ingreso, porque se había hecho el estudio de ello, si ustedes ven la tarifa que publicamos para el 2023, me parece que es la tarifa que se publicó, por vez primera en la historia viene una tarifa de transbordo, porque ya estaba previsto que las líneas de permisionarios entroncaran con la Metrored. Claro. Iba también a haber un transporte de cercanías. Este transporte de cercanías eran que todas las unidades que estaban un poco más antiguas las pudieran utilizar para los caminos de las zonas rurales de la zona metropolitana. Es decir, tanto Soledad como Zaragoza, Agualulco, Mezquitic, Santa María del Río incluso, y que estas líneas de cercanía llegaran a las áreas de entroncamiento para que transbordara la persona, y que incluso en algunos lugares donde no podía haber transporte público por diversas razones, sobre todo falta de usuarios, se otorgaran concesiones de unos taxis que se llaman colectivos. Sí. Y ensayamos el modelo en Escalerillas. Como los que existen en Escalerillas. Es correcto. ¿Sí? El modelo se ensayó en Escalerillas y bueno, yo creo que hoy día Escalerillas tiene buena conectividad. ¿Qué ha faltado, Leonel? A ver, con todo esto que me platicas, pues hay un montón de alternativas y de soluciones a la problemática del transporte público y no todas tienen que ver con dinero o con aumento a la tarifa en perjuicio de los ciudadanos. ¿Qué ha faltado para entrarle en serio y para desarrollar todos estos proyectos en el transporte? Bueno, que sobre todo yo creo que los empresarios modernicen la visión. Los empresarios están atendiendo una ciudad de hace 40 años. Y quieren seguirlo haciendo. Y lo único que han hecho es extender las rutas. ¿Y por qué se los permite la autoridad? Porque es un servicio concesionado, tú mismo lo decías. Bueno, yo te dije al principio que una sola persona estuvo bajo control del transporte colectivo público urbano muchísimos años, yo creo que 3 sexenios, ¿no? Estuvo ahí
y en realidad era el gerente de los grupos grandes. Pero yo quiero preguntarles algo, compañeros, porque cada vez que yo vengo a este noticiero a las 7 de la mañana, me toca ver a los chavitos caminando por la avenida principal en la que circulo, chavitos de secundaria. Sí. Me topo 2 secundarias en mi camino, la 18 de marzo y la Camilo Arriaga. Los chavitos tienen que irse caminando por la avenida principal porque el camión no pasa para llevarlos a su escuela. Fíjate lo que representa el riesgo, porque todavía es oscuro. ¿Sí? Hay jovencitas, hay jovencitos, y el camión no pasa, Leonel. ¿Por qué? ¿Cómo le vas a decir a estos chicos que les vas a subir más, que al final de cuentas será un ingreso de ellos o de sus padres, pero el camión sigue sin pasar, Leonel? Exacto. Y sin brindar un servicio de calidad y sin el transporte de público de San Luis no tiene aire acondicionado, no tiene calefacción. ¿No? Cuando llueve gotea al interior, no tiene en ocasiones los asientos adecuados, no tiene infraestructura para personas con discapacidad. Pero en Nuevo León cuesta más caro, sí, en Nuevo León tienen un mejor ingreso y además en Nuevo León hay la opción, te subes al camión caro, te subes al camión barato, caro, no es que se vayan caminando a su escuela porque quieren, no, vienen sobre la avenida principal para ver si pasa para ver si pasa un taxi o un camión, porque tienen que llegar a su escuela a las 7 y no sucede. Y bueno, a mí me parece que el asunto está en que se sigue tolerando o se sigue consintiendo el que bajo el pretexto que además en unos casos es real, de que no es rentable. Yo les dije en varias ocasiones y el gobernador también se los dijo, ¿no? No es rentable, pues le compro su concesión, se la recojo sin problema. ¿Cuánto cuesta su camión? Y bueno, pues no sucede. A mí me parece que el asunto es que pueda y va a haber, porque así lo manda la ley, esa es otra cosa. La ley ordena que la tarifa se incremente conforme el índice inflacionario. La inflación fue de 4.21%, pues entonces en ese sentido tendría que subir unos 40 centavos el pasaje. Entonces estoy consultando mis apuntes cuando hablé con Margarito Terán Juárez. 2.5 millones cuesta renovar una unidad de transporte público. Pero a ver, ¿hace cuánto que no lo renuevan? Yo no sé cómo lo sabe don Margarito, si no ha renovado en años. Sí, fue lo que le pregunté. No sé cómo lo cuesta. Preguntó en la agencia o cómo, porque él no ha comprado uno. Entre 2, aquí yo tengo mi apunte, de entre 2 a 2.5 millones. Bueno, yo le puedo decir que el de Metrored, que es el que cumple las especificaciones, vale 5 millones. ¿Y entonces? Por eso, o sea... una cosa es que sepa cuánto cuesta y otra cosa que los haya comprado. No se ha renovado. Y además hay un, insisto, lo que hace no rentable el transporte público es el esquema. Decíamos como una solución que la empresa del Estado, Metrored, que además existe por ley, fuera la titular de todos los derechos y que los permisionarios, en lugar de ser ahora titulares de una concesión, fueran accionistas de una empresa en donde tuviera mayoría los privados, que no fuera mayoría del Estado, hasta que se convirtiera en un ente privado. El gobernador no hablaba de estatizar el transporte. Entonces a mí me da la impresión de que este mecanismo de gestión de los negocios pues es el inadecuado, Erika, y la tarifa pues yo creo sí o sí que va a subir 50 centavos mínimo. Porque es lo que indica el índice inflacionario. Pero además, a ver, yo quiero hacer la reflexión, una unidad cuesta más de 2 millones de pesos, pero ¿cuánto se está ingresando? ¿Cuánto se está llevando un permisionario? Además, al nivel, vamos a poner el ejemplo de La Fuente, al nivel de Margarito Terán, ¿cuánto dinero se está llevando? Bueno, yo creo que los datos que da Metrored son los que ilustra. Hablaban ya de millones de pasajes, de pasajeros. Cuando hicimos el estudio, la Metrored iba a transportar 100,000 personas, solo una línea. Hoy día el gobierno del estado ya tiene 2 líneas que son esenciales, la periférica y la de transversal. Estas líneas han transportado más de lo previsto, pero muchísimo más de lo previsto. Incluso el gobierno va a tener que empezar a estudiar la manera en que o aumenta el número de unidades para que éstas no se chatarricen, o empieza a ponerle una tarifa a la Metrored para su mantenimiento. Claro. Porque los autobuses, aunque son de muy buena calidad, incluso a nivel mundial, aunque es una marca
Ya tenemos luego el prejuicio, es una marca china, pero esta es una marca dominante en el mundo. Entonces, esas unidades tienen aire acondicionado, tienen calefacción, tienen especificaciones de personas con discapacidad, tienen sistemas de cobro automatizado, sistemas de conteo de los pasajeros. Incluso permitiría, por ejemplo, el sistema que tiene Metrored, que en cada parada hubiera un letrero que dijera: el autobús falta para que llegue 3 minutos y trae 6 asientos disponibles, por ejemplo. Claro. Eso lo puede hacer en este momento. La infraestructura no está montada, porque hay que recordar que el gobierno de Carrerita se robó el dinero. Se lo robó a Banobras. Y que puso ahí unos paradores. Puso unos palos ahí. ¿Qué pasó con esos paradores? Ahí están los mugreros. Oye, ayer nos hacían llegar un comentario muy interesante y agradezco mucho porque siempre encontramos en nuestro auditorio a los expertos en los temas. Y nos decían, por ejemplo, nos hacían varias observaciones sobre la operación de Metrored, pero nos decían también que están utilizando mal las unidades, en pocas palabras, porque nos decían, no es un camión urbano. Es correcto. No puede ir haciendo paradas cada esquina. Es correcto. Y hoy lo está haciendo, y eso significa un desgaste para la unidad. Como llevan aire acondicionado, decía, pues se va deteriorando también ahí el mecanismo, no es una buena idea. ¿Por qué se está eso es cierto, fue por la necesidad, pero la ruta estaba prevista que tuviera las paradas de acuerdo con la especificación y que el vehículo circulara a alta velocidad entre parada y parada. Que no hubiera interacción del chofer con el pasajero, porque la puerta incluso está en el medio. Sí. Y que la parada fuera el lugar donde tú cancelaras tu boleto para entrar. Esto no es posible porque, insisto nuevamente, aquí sí le doy la razón al gobierno de que la herencia maldita ahí se robó una lana brutal, pero una cantidad enorme. Yo estaría hablando de unos 580 millones de pesos. ¿Y luego? Pues están todavía los asuntos en curso, ¿no? ¿Por qué no van por Hubo un par de funcionarios que yo presenté las denuncias y que la fiscalía llevó a proceso a un par de funcionarios y todavía sigue. Los perdona, Leonel. Sí, como a Mónica Rangel. Mónica Rangel, me robo 1,000 y pago 22 millones, pues está a todo dar. Entonces, yo creo que esto que están mal usando las unidades, tiene razón el radio escucha, efectivamente va a implicar, yo por eso decía que en su momento iban a tener que invertir más, porque está funcionando como un camión urbano cuando se trata de un BTR. ¿Qué es un BTR? Es un Bus Transit Rapid, es decir, entre estación y estación, o parada y parada, el autobús circula a una velocidad superior porque además va en un carril confinado. Aquí los carriles no están confinados porque, insisto nuevamente, se robaron el dinero. Finalmente, Leonel, ¿debe o no aumentar la tarifa del transporte público? Estamos a horas de que esto se tenga que hacer público. ¿Se tiene o no que aumentar la tarifa del transporte público? Bueno, la ley ordena que se aumente. Que tiene que ser 50 centavos. Yo creo que sí, porque la inflación fue de 4.21%. Pero ¿y si no? ¿Sin revisión? ¿Sin condiciones? Es que la ley mal redactada, insisto, es de tiempos muy añejos, dice cuáles son los factores a tener en cuenta y no menciona a los otros. Pero yo, por ejemplo, ¿por qué no en su momento le propuse al gobernador y él lo autorizó que no se aumentara la tarifa, Erika? Pues por el incumplimiento. Claro. Entonces yo dije, aquí están los incumplimientos certificados. Mire usted. Pero a ver, entonces, a lo que estamos llegando como conclusión es, ¿tendrían los diputados que modificar la ley del transporte? Sí, porque deben de tomar otras variables. Pienso yo que el gobernador pudiera tener otra vez una le dicen los fifís, un área de oportunidad, impidiendo nuevamente el aumento de la tarifa y condicionarla a que cumplan los acuerdos. O sea, los acuerdos son muy explícitos. Mira, hubo temas en los cuales incluso se opusieron, salvo 2 empresas se opusieron. El internet gratuito no les iba a costar y no dejaban instalarlo. El sistema de prepago con tarjetas de crédito y débito, ¿cómo fue un dolor de cabeza nunca eso? Jamás lo permitieron y lo boicotearon. Lo boicotearon y se los digo desde aquí. A ti te tocó cuando estabas que no los dejaban implementar la tarjeta. Y 3. La tarjeta de crédito débito. De todo tipo. Sí, no dejaron ni las de la beca. Imaginemos que pudiera la gente pagar con un monedero, con su teléfono, que ahora ya varios teléfonos traen esos monederos. Ya se puede.
y o con tarjetas de débito y crédito que tuvieran internet las unidades, no le iba a costar, le costó al gobierno del estado, hizo un piloto exitosísimo y sin embargo no continuaron. Que porque, fíjense nada más, los camioneros me van a desmentir si no es cierto, que porque sus baterías se maltrataban con los nuevos equipos electrónicos. Y dijimos, perfecto, pongámosle una batería para los equipos electrónicos. Ah, no, porque entonces nuestra batería también va... Mil pretextos. ¿Quién sí lo permitió? Hay que decirlo con todas sus letras. Por ejemplo, la línea Tangamanga lo permitió en su momento, la línea Guadalupe también lo permitió. Pero por cierto que Margarito en contadas unidades, la línea Morales, que también pertenece al mismo grupo de Margarito Terán, saludos a don Margarito. Irán los tiempos, la esfinge se derruirá y Margarito seguirá. Pero no es negocio. No es negocio, no es negocio, pero ahí Qué buen sigue. abrazo. Años tras años ahí sigue. Y entonces yo pienso que en este es un momento de no un manotazo, un reglazo con la regla. No aumente hasta que haga esto. Ah, no lo haga. Vamos a hacer el plan maestro de transporte diseñado por el gobierno de Gallardo desde el día 1. Y con permiso. Y con listo. permiso los permisionarios. Pues vamos a ver qué es lo que sucede, Leonel. Yo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. No, pues nada que agradecer. Y sí aguante vara, porque si aumenta, va a aumentar 50 centavos. Uy. Y si no aumenta es porque va a haber una reestructura, y ahí yo diría, apoyemos la reestructura. Pues ojalá. Porque van a empezar a ¿eh? decir que no, que tomaron camiones, que bloquearon. Aguantemos, porque estos son decisiones así de paradigmáticas. Si te refieres a los estudiantes, eso ya no existe. No, verás, son Hubo guarderías una líder juveniles. estudiantil que nos dijo, vámonos. ¿a poco va a subir? Ni me afecta. Gracias, Leonel. No, él anda en coche que le dio el rector. Bueno. Dicen. Gracias, Leonel Cerrato. Hasta la próxima semana. Gracias, Muy buenos Erika. días.